¿Sabías que uno de los lugares en los que más confiamos para mantener nuestros alimentos frescos podría estar, silenciosamente, comprometiendo nuestra salud? La nevera, ese electrodoméstico indispensable en cualquier hogar moderno, no siempre es el guardián seguro que creemos. De hecho, ciertos hábitos comunes de almacenamiento podrían estar afectando directamente tu sistema inmunológico y, lo más preocupante, el de tus seres queridos mayores. Cada año, miles de personas mayores en España sufren molestias digestivas, inflamaciones intestinales o intoxicaciones leves sin imaginar que el origen puede estar en la forma en que conservan algunos alimentos cotidianos. No se trata de comida en mal estado, sino de productos perfectamente sanos que, al ser almacenados de forma incorrecta, pierden sus propiedades naturales, desarrollan toxinas invisibles o activan procesos químicos perjudiciales. Según el Dr. José Antonio Curiel Gamis, especialista en salud comunitaria, la mayoría de las consultas médicas por trastornos digestivos en adultos mayores podrían evitarse con una simple revisión de los hábitos en la cocina, especialmente en lo que respecta al uso del frigorífico. Y si te dijéramos que hay alimentos que, por tradición o costumbre, casi todos guardamos en frío, pero que en realidad nunca deberían estar allí? En los próximos minutos descubrirás 7 alimentos que jamás deberías meter en la nevera. Algunos de ellos son básicos de la dieta mediterránea, otros son iconos de nuestra gastronomía local, y todos comparten un detalle inquietante: al refrigerarlos, podrías estar eliminando sus beneficios, o incluso transformándolos en amenazas silenciosas para tu bienestar. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir no solo puede transformar tu manera de conservar los alimentos, sino también proteger la salud de quienes más amas, tus padres, tus abuelos o incluso tú mismo en los años por venir. Alimento número 1. Ajo. El ajo ha sido considerado durante siglos un auténtico tesoro de la naturaleza, antibacteriano, antiviral, antiinflamatorio y protector cardiovascular. Sin embargo, muchos cometen el error de guardarlo en la nevera pensando que así se conserva mejor. Lo que no saben es que este simple acto puede destruir gran parte de sus propiedades curativas y, lo que es aún más preocupante, convertirlo en un foco de riesgo para la salud. Cuando se almacena en un ambiente frío y húmedo como el frigorífico, el ajo empieza a cambiar. Su textura se vuelve gomosa, brota más rápido y pierde su potencia aromática. Pero más allá de lo visible, el problema real es invisible. En condiciones de humedad, puede desarrollarse una bacteria peligrosa, llamada Clostridium botulinum. Esta bacteria produce una toxina altamente letal, responsable del botulismo, una enfermedad rara pero grave que puede afectar el sistema nervioso y causar incluso parálisis respiratoria. Según el Dr. José Antonio Curiel Gamis, los sistemas inmunológicos debilitados, como los de las personas mayores, son especialmente vulnerables a estas toxinas silenciosas que nacen de malos hábitos en la cocina. El frío también afecta a la alicina, uno de los compuestos más potentes del ajo. La alicina necesita estabilidad para actuar como antioxidante, y el entorno húmedo del frigorífico destruye esa estabilidad, anulando gran parte de sus efectos beneficiosos sobre el organismo. Así, al intentar conservar el ajo por más tiempo, estamos perdiendo lo que lo hace medicinal. La buena noticia es que la solución es sencilla. El ajo debe guardarse en un lugar fresco, seco y bien ventilado, preferentemente en un recipiente de cerámica o un saco de tela transpirable. Nunca lo guardes pelado ni triturado durante días, y mucho menos en aceite dentro de la nevera, ya que esto crea un entorno perfecto para la proliferación bacteriana. Basta con volver a lo tradicional, conservar el ajo entero, con su piel, a temperatura ambiente. Recordar esto puede parecer un detalle menor, pero para muchas personas mayores, puede ser la diferencia entre una comida saludable y una amenaza invisible. Y lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. Un alimento típico de la gastronomía española que la mayoría guarda en frío, pero que no debería estar ahí jamás. Alimento número 2. Jamón ibérico y embutidos. Sabor tradicional que pierde su esencia en el frío. El jamón ibérico, junto con los embutidos curados como el chorizo, el salchichón o la caña de lomo, no son solo alimentos. Son símbolos de la cultura gastronómica española, tesoros que han pasado de generación en generación y que representan el arte de la conservación natural. Sin embargo, a pesar de su historia y de su naturaleza única, muchas personas siguen cometiendo el error de guardarlos en la nevera,
sin saber que esto puede arruinar su sabor, textura e incluso su valor nutricional. El proceso de curación de estos productos está diseñado precisamente para permitir su conservación sin necesidad de refrigeración. Durante meses e incluso años, estos alimentos maduran lentamente en ambientes controlados, desarrollando aromas complejos, sabores intensos y una textura equilibrada entre lo tierno y lo firme. Cuando los introducimos en el frigorífico, este equilibrio se rompe. El frío endurece la grasa, apaga el sabor y seca la carne más de lo necesario. El resultado es un producto que ha perdido parte de su esencia. Más allá del deterioro organoléptico, hay un aspecto cultural importante. En muchas casas españolas, el jamón se cuelga en cocinas ventiladas o se mantiene en jamoneros de madera, cubierto con un paño de algodón. Esta práctica no es solo tradición, es la forma óptima de conservar el producto tal y como fue pensado. Refrigerarlo es, en cierto modo, desnaturalizarlo. El doctor José Antonio Curiel Gamis advierte: guardar jamón ibérico en la nevera no solo modifica su textura, también favorece la oxidación de sus grasas, perdiendo beneficios y generando sabores rancios si no se consume rápidamente tras sacarlo del frío. Su recomendación es clara: mantenerlo en un lugar fresco, seco, alejado de la luz directa y a temperatura constante. Una despensa ventilada o una vitrina de corte son mucho más adecuadas que un frigorífico doméstico. En el caso de los embutidos, la situación es similar. Siempre que estén enteros y bien curados, deben conservarse a temperatura ambiente. Solo si han sido cortados o expuestos al aire por mucho tiempo, puede considerarse una refrigeración temporal, y aún así, envueltos en papel vegetal y dentro de un recipiente no hermético. Conservar estos productos de forma correcta no solo respeta su sabor, sino también su historia. Y el siguiente alimento en la lista podría parecer inofensivo, pero si lo enfrías, podrías estar dañando sus nutrientes más esenciales sin darte cuenta. Alimento número 3. Alimentos secos. Conservación natural que se arruina en el frigorífico. Los alimentos secos como legumbres, cereales, pasta, frutos secos, frutas deshidratadas, azúcar o harinas, forman parte esencial de la despensa mediterránea y son la base de innumerables recetas tradicionales en España. Están diseñados para conservarse durante largos periodos de tiempo sin necesidad de frío, siempre que se almacenen correctamente. Sin embargo, cada vez más personas optan por guardar estos productos en la nevera con la intención de alargar su vida útil, sin saber que en realidad están acelerando su deterioro y comprometiendo su calidad. El principal enemigo de los alimentos secos no es el calor, sino la humedad. El frigorífico, aunque mantiene temperaturas bajas, genera un entorno húmedo que puede afectar negativamente a este tipo de productos. Al absorber humedad del ambiente refrigerado, los alimentos secos pueden apelmazarse, perder textura, desarrollar olores extraños o incluso formar moho. Las harinas pueden volverse rancias, los frutos secos pierden su crocancia, y las legumbres se vuelven más susceptibles al ataque de hongos microscópicos. Peor aún, en contacto con la condensación, algunos azúcares y cereales comienzan a degradarse a nivel molecular, perdiendo tanto su valor nutricional como su estabilidad. El doctor José Antonio Curiel Gamis destaca que los alimentos secos están formulados, desde hace siglos, para sobrevivir sin refrigeración. Su baja actividad de agua les protege naturalmente. Lo que necesitan es aislamiento de la humedad, no frío. Él recomienda conservar estos productos en tarros herméticos, preferentemente de cristal, y colocarlos en estanterías oscuras y ventiladas, lejos de fuentes de calor como hornos o zonas soleadas. Una despensa bien organizada no solo es más funcional, sino también más segura desde el punto de vista microbiológico. Guardar arroz, lentejas o avena en la nevera no es más saludable, es simplemente innecesario y potencialmente perjudicial. Lo mismo ocurre con las frutas secas, que deben mantenerse en recipientes sellados, en lugares frescos, pero nunca fríos. Además, sacar estos productos repetidamente del frigorífico genera cambios térmicos que aceleran su oxidación, algo que muchas personas ignoran. En resumen, los alimentos secos deben permanecer secos. Y si crees que esto es una exageración, lo que viene ahora te mostrará cómo una fruta perfectamente sana puede volverse indigesta y perder su poder antioxidante solo por haber pasado la noche en la nevera. Alimento número 4. Frutas tropicales. Las frutas tropicales como el plátano, el mango o la piña son verdaderos tesoros naturales por su sabor, textura y sobre todo, por sus beneficios nutricionales.
Ricas en vitamina C, fibra, antioxidantes y enzimas digestivas, estas frutas ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y aportar energía de forma natural. Sin embargo, a pesar de sus bondades, muchas personas siguen cometiendo el error de colocarlas directamente en la nevera nada más llegar del supermercado, sin saber que están comprometiendo sus propiedades esenciales desde el primer momento. La razón es simple: las frutas tropicales no están adaptadas al frío. Estas variedades crecen en climas cálidos, y su estructura celular es extremadamente sensible a los cambios bruscos de temperatura. Cuando se refrigeran antes de haber madurado por completo, se interrumpe su proceso natural de maduración. Esto no solo afecta negativamente al sabor, volviéndolo insípido o ácido, sino que también destruye nutrientes clave como la vitamina C y provoca una pérdida significativa de sus compuestos bioactivos. Además, el frío daña la membrana celular de estas frutas, provocando manchas negras, textura gomosa y fermentación interna. Este proceso no siempre es visible de inmediato, pero puede alterar su composición interna y generar alcoholes o gases que dificultan su digestión. Según el doctor José Antonio Curiel Gamis, al refrigerar frutas tropicales sin haber alcanzado su punto óptimo de maduración, se rompe su equilibrio biológico. Esto no solo reduce sus beneficios, sino que puede generar procesos fermentativos que afectan la flora intestinal, especialmente en personas mayores con defensas bajas. La solución es sencilla pero crucial: conservar estas frutas a temperatura ambiente hasta que estén completamente maduras. Una vez alcanzado ese punto, si es necesario refrigerarlas, debe hacerse por un periodo corto, idealmente no más de 1 o 2 días, y en un compartimento específico para frutas, donde la temperatura y humedad estén mejor controladas. También es importante no apilarlas ni guardarlas en bolsas cerradas, ya que esto acelera la descomposición. Volver a lo natural es clave: colocar los plátanos en un frutero ventilado, dejar que los mangos maduren lentamente en una cesta o cortar la piña justo cuando desprenda su aroma dulce. Al hacerlo, no solo conservamos el sabor auténtico, sino que también cuidamos la salud de quienes más lo necesitan. Y si este dato te sorprendió, el siguiente alimento probablemente esté en tu cocina ahora mismo, y puede estar afectando silenciosamente a tu sistema digestivo. Alimento número 5. Cebolla, más frágil de lo que parece al contacto con el frío. La cebolla es uno de los pilares fundamentales de la cocina española. Presente en sofritos, caldos, ensaladas y guisos, aporta sabor, textura y propiedades medicinales reconocidas por generaciones. Rica en compuestos como la quercetina y la alicina, tiene efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y protectores del sistema cardiovascular. Sin embargo, a pesar de su potencia nutricional, es también un alimento extremadamente sensible a la forma en que se conserva. Y meterla en la nevera, como hacen muchas personas por costumbre, puede ser un gran error. Cuando se introduce en un entorno húmedo y frío como el frigorífico, la cebolla experimenta una transformación silenciosa. Su textura cambia, se ablanda, puede desarrollar brotes verdes e incluso volverse viscosa en algunas capas. Pero más allá de lo visual, lo más peligroso es que este ambiente estimula la proliferación de mohos y bacterias, especialmente si la cebolla está cortada o tiene daños en la piel. Además, actúa como una esponja, absorbe olores y contaminantes del entorno, contaminando no solo su propio sabor sino también los platos en los que se usa posteriormente. El doctor José Antonio Curiel Gamis advierte que el frío y la humedad alteran la estructura celular de la cebolla y destruyen la alicina, uno de sus principales compuestos protectores. Cuando se pierde esta sustancia, se reducen significativamente sus beneficios antibacterianos y anticancerígenos. Por si fuera poco, colocar cebollas cerca de otros alimentos como patatas acelera su deterioro, ya que ambos liberan gases y humedad que interactúan negativamente. Guardarlas en bolsas de plástico también es un error común que favorece la condensación y el crecimiento microbiano. La mejor forma de conservarlas es en un lugar seco, fresco, bien ventilado y alejado de la luz directa. Un cesto de mimbre, una bolsa de tela transpirable o una caja de cartón perforada son opciones ideales. Si has cortado una cebolla y te sobra, envuélvela en papel vegetal y guárdala en un recipiente hermético en el frigorífico, pero solo por 1 o 2 días, y utilízala lo antes posible. Muchos problemas digestivos menores podrían evitarse simplemente dejando las cebollas fuera del frío. Y si creías que eso era lo peor,
Espera a descubrir qué ocurre cuando confías demasiado en las conservas y su aparente seguridad. Alimento número 6. Alimentos enlatados. Los alimentos enlatados han sido durante décadas sinónimo de practicidad y larga duración. Desde legumbres cocidas hasta frutas en almíbar, pasando por pescados y vegetales, las conservas ocupan un lugar estable en la despensa de la mayoría de hogares españoles. Sin embargo, existe una práctica común que puede ser contraproducente: guardarlas en el frigorífico sin que sea necesario, o incluso antes de abrirlas. Esta costumbre, aunque parece inocente, puede afectar tanto la calidad del producto como la seguridad alimentaria si no se hace de forma correcta. Las conservas están diseñadas para resistir el paso del tiempo gracias a un proceso térmico de esterilización que elimina bacterias y microorganismos. El envase metálico o de vidrio, completamente sellado, mantiene el alimento en condiciones óptimas durante meses o incluso años, siempre que se almacene a temperatura ambiente, en un lugar seco y oscuro. Sin embargo, al meter estas latas directamente en la nevera, se produce un fenómeno que muchos desconocen: la condensación exterior e interior del envase, provocada por el contraste térmico, puede generar óxido o deterioro en la estructura metálica, afectando la integridad del contenido. Peor aún es dejar una lata abierta dentro del frigorífico. El contacto del alimento con el metal expuesto puede alterar el sabor, provocar reacciones químicas e incluso generar compuestos potencialmente tóxicos si se almacena por varios días. En estos casos, lo correcto es transferir el contenido a un recipiente hermético de cristal o plástico apto para refrigeración, consumirlo pronto y no volver a recalentarlo varias veces. Según el Dr. José Antonio Curiel Gamis, el mal uso de las conservas no proviene del producto en sí, sino de la confianza excesiva que depositamos en su durabilidad. La gente asume que, por estar en lata, todo está protegido, incluso después de abrirse, pero una vez abierta, la conserva es tan vulnerable como cualquier alimento fresco. La única excepción a esta regla son los productos especialmente delicados, como las anchoas o el caviar, que sí deben refrigerarse incluso antes de abrir, debido a su alta sensibilidad microbiológica. En todos los demás casos, lo más recomendable es almacenar las latas cerradas fuera de la nevera, en armarios o estanterías ventiladas, lejos de fuentes de calor. Una conserva bien usada puede ser tu aliada en la cocina, pero mal almacenada se transforma en un riesgo innecesario. Y si lo que acabas de descubrir ya te hizo mirar tu nevera con otros ojos, prepárate para el último alimento de esta lista, un clásico que puede volverse tóxico sin que te des cuenta. Alimento número 7. Patata. La patata es uno de los ingredientes más consumidos en el mundo y un elemento esencial en la cocina española. Forma parte de platos emblemáticos como la tortilla, el cocido o las papas bravas. Económica, versátil y nutritiva, aporta energía, fibra y minerales esenciales, pero también es, paradójicamente, uno de los alimentos que más sufre cuando se almacena de forma incorrecta, y uno de los errores más frecuentes y menos conocidos es guardarla en la nevera. A simple vista, podría parecer lógico: la refrigeración conserva, ¿no? Pero en el caso de la patata, sucede lo contrario. Al exponerla a temperaturas por debajo de los 8 grados C, se produce un fenómeno llamado endulzamiento por frío, en el cual el almidón natural de la patata se transforma en azúcares simples. Esto no solo altera su sabor y textura, haciéndola más dulce y granulosa al cocinar, sino que también tiene una consecuencia potencialmente peligrosa: al freírse u hornearse, esos azúcares reaccionan con la asparagina, un aminoácido presente en la patata, formando acrilamida, una sustancia química que ha sido clasificada como posible cancerígeno por diversas agencias internacionales. El doctor José Antonio Curiel Gamis explica: lo preocupante no es solo el cambio en el sabor o la textura, sino la creación de compuestos como la acrilamida en procesos de cocción a alta temperatura. Para las personas mayores o con sistemas inmunológicos debilitados, la exposición repetida a estos compuestos puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Además, la humedad del frigorífico favorece la aparición de mohos, brotes verdes y puntos negros en la piel de la patata, señales de que ha comenzado a deteriorarse. Estos brotes contienen solanina, una toxina natural que puede causar molestias digestivas y, en grandes cantidades, resultar tóxica. Raspar o cortar las zonas afectadas no siempre elimina el problema, ya que la toxina puede haber penetrado en la pulpa. Entonces, ¿cómo conservarlas correctamente? La respuesta es más sencilla de lo que parece: en un lugar oscuro, fresco, seco
y bien ventilado. Lo ideal es usar bolsas de papel o cajas de madera y mantenerlas alejadas de cebollas u otras hortalizas que liberen humedad o gases. Nunca las laves antes de almacenarlas y revisa periódicamente si presentan brotes o manchas. Lo cotidiano, si se maneja mal, puede volverse peligroso. Y ahora que ya conoces los 7 alimentos que no deberían tener un espacio en tu nevera, es momento de cerrar este recorrido con una reflexión que puede cambiar tu manera de cocinar y cuidar a los tuyos. El frigorífico es, sin duda, uno de los grandes avances en la historia de la alimentación. Gracias a él, millones de personas pueden conservar sus alimentos de forma segura durante más tiempo, evitar intoxicaciones y reducir el desperdicio. Pero como todo recurso valioso, su eficacia depende de cómo lo utilizamos. Y ahí es donde muchos hábitos cotidianos, aunque bien intencionados, pueden volverse contraproducentes. Este video te ha revelado 7 alimentos que, al ser guardados en frío, no se benefician, sino que pierden sabor, nutrientes o incluso generan sustancias dañinas. No se trata de satanizar la nevera, sino de aprender a usarla con criterio, porque lo que protege unos alimentos puede perjudicar a otros. La clave está en distinguir, no todo va al frío. El ajo necesita respirar. El jamón curado pierde su esencia en el frío. Las frutas tropicales fermentan. Las conservas cerradas no lo necesitan. Y las patatas, en lugar de conservarse, pueden convertirse en fuente de compuestos indeseados. Como explica el doctor José Antonio Curiel Gamis, la nevera es una aliada poderosa, pero solo si la usamos con conocimiento. Lo peligroso no es el electrodoméstico, sino la costumbre automática. Y tiene razón, conocer el comportamiento natural de los alimentos nos permite tomar decisiones más saludables y proteger lo que más importa, nuestro bienestar y el de quienes nos rodean. Por eso, no se trata de vaciar tu frigorífico, sino de revisarlo con nuevos ojos. Preguntarte qué alimentos realmente necesitan estar ahí, cuáles no, y ajustar pequeños hábitos que pueden tener un gran impacto. Porque al final, cuidar tu salud no requiere grandes sacrificios. A veces, basta con saber dónde colocar un plátano. Tu cocina es el primer lugar donde empieza la prevención, y tu nevera, bien organizada, sigue siendo una herramienta clave. Úsala con inteligencia y te devolverá salud.